la primera carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a empezar hoy en el versículo 1, otra vez, pero vamos a enfocarnos principalmente en la última parte del versículo 2 y en el versículo 3. Estamos estudiando los requisitos para el cargo de obispo, y esta es la segunda predicación sobre los requisitos, y no es la última, sino que seguiremos en las próximas semanas estudiando este importante tema. El pastor de las ovejas apacienta su rebaño, ¿verdad? Cuando el año pasado sacaba mis borregos a comer en lo que restaba después de la cosecha de avena, les guiaba a donde creía que había más o menos un poquito más de semilla para que comieran mejor y para que se engordaran también mejor. Es el trabajo del pastor de las ovejas llevar a sus ovejas donde puedan aprovechar muy bien de los pastos. En el tiempo del profeta Ezequiel, los pastores de Israel no tenían ese plan, sino que ellos no curaban a los enfermos, no fortalecían a los débiles, no buscaban a los perdidos, no alimentaban al rebaño, sino se alimentaban a sí mismos. Y este es el opuesto de el rol de pastor. El salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Nuestro Señor es nuestro buen pastor, que tiene el cuidado espiritual de nosotros y busca nuestro bien, busca nuestro crecimiento espiritual. No nos deja, no nos abandona. Cuando erramos, Él nos corrige, nos disciplina, nos vuelve a traer a Él. Nuestro Señor es el perfecto pastor. Y todo pastor humano, todo fiel pastor humano, es solo un subpastor de nuestro Señor Jesucristo, trabajando bajo la dirección de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y para el bien del rebaño de nuestro Señor. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Primera de Timoteo 3, que dice así: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y luego las frases en las que nos vamos a enfocar el día de hoy: apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Hasta ahí. Vamos a enfocar principalmente en esta frase: apto para enseñar. Apto para enseñar. La habilidad que el anciano obispo debe de tener es la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Aptitud habla de la capacidad de comunicación y la disposición para hacerlo.
No todo cristiano maduro tiene el don o el llamado para enseñar en la iglesia. Y debemos de reconocer esto. No todo creyente maduro o no todo varón creyente maduro tiene el llamado de Dios de enseñar públicamente en la iglesia. Uno puede ser un hermano fiel y maduro en la fe sin este llamado de Dios. Y esto está bien. Pero los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, deben de contar con esta capacidad o con esta habilidad. Ahora, otra cosa, no todos los pastores van a tener la misma capacidad o el mismo nivel de habilidad en cuanto a la comunicación de la palabra de Dios. Hay diferentes dones y el Señor es quien da habilidades. Y nosotros también debemos de cultivar estas habilidades en nuestras propias vidas. Y el que trabaja más en esto, el que busca con más fervor cultivar estas habilidades en sí mismo, va a crecer más que el que quizás no echa tantas ganas. El pastor debe de tener y de desarrollar estas habilidades. Enseñar la palabra de Dios en público y en privado es uno de los principales trabajos del pastor. Enseñar la palabra de Dios en público y en privado es uno de los principales trabajos del pastor. Y vemos esto como una énfasis del libro de las cartas a Timoteo. En el capítulo 4, el siguiente capítulo 4, versículo 6, dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego el versículo 11 del capítulo 4. Esto manda y enseña. Y luego el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Brincamos al capítulo 5 y el versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y luego, segunda a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Y aquí en la segunda carta a Timoteo, Pablo está escribiendo ya sus últimas palabras. Se está despidiendo de su amigo y discípulo Timoteo. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pablo reta a Timoteo a la diligencia y la fidelidad en su obra de enseñanza. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 24 dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad
y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La enseñanza de los líderes de la iglesia, los ancianos, obispos, es el mismo rol, diferentes palabras, el mismo papel con diferentes palabras. O pastor también es el mismo papel. Este deber de enseñar la palabra fielmente es muy importante. Es un trabajo digno de ser realizado. Es una énfasis digna de nuestra atención y esfuerzo. Como subpastores de Jesucristo, los ancianos dirigen las ovejas de la iglesia a los pastos verdes de la palabra de Dios y les alimenta con la comida espiritual. La comida espiritual, la palabra de Dios, que satisface el alma del creyente. El creyente en el Señor Jesucristo tiene hambre de la palabra de Dios. Hambre que no se satisface con tan solo una predicación por semana, sino que deseamos leer la palabra a diario también, personalmente. Y también espero que tengan ustedes la oportunidad de tener lectura bíblica con su familia. Esto también es esencial. Tenemos hambre de la palabra de Dios. Y en la iglesia, la palabra de Dios debe de ser la que predomina. La predicación de la palabra de Dios debe de ser lo principal, lo central. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su voluntad. Necesitamos caminar con Él. Y caminamos con Él por medio de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Él regresará algún día. Nosotros hoy andamos por fe y no por vista. No hemos visto al Señor Jesucristo. Cuando Él regresa, ¿cómo será? Se verá al Señor Jesucristo desde un extremo del mundo hasta el otro. Será un evento muy público y muy evidente y muy asombroso. Quedaremos maravillados adorando a nuestro Señor Jesucristo en su venida. Mientras esperamos su venida, tenemos su presencia en su palabra y en la persona de su Espíritu Santo, quien Él nos ha dado. La palabra es sumamente importante. De veras, hermanos, como tratamos la Biblia, así tratamos a Dios. Y no estoy hablando de el papel y la tinta y la portada. Estas son herramientas. ¿Hacemos caso a la palabra de Dios cuando la leemos? ¿O dejamos la Biblia a un lado toda la semana? La sacamos el domingo y le sacamos el polvo y listos para la reunión. Si es así, básicamente has dejado a Dios a un lado por esta semana. No has prestado atención a Dios en varios días. A lo mejor si has puesto la Biblia ahí en el entrepaño o en el escritorio o debajo de la cama y no has vuelto a leerla en toda la semana,
probablemente no has orado o has dedicado muy poco atención a la oración en esta semana también. La palabra de Dios es sumamente importante. Importante para la vida de cada individuo en la iglesia e importante también para la reunión de la iglesia. Si nos congregamos para solo cantar, y el cantar es muy bíblico, o si nos congregamos para solo comer un poco de pastel y tomar un café, lo cual también es algo bueno y bíblico, algo muy importante falta, que es la palabra de Dios, y específicamente la predicación de la palabra de Dios. Como subpastores del Señor Jesucristo, los pastores humanos tienen el deber de llevar el pueblo de Dios a los verdes pastos de la palabra de Dios y alimentarlos. Y guiarlos también a alimentarse a sí mismos toda la semana con la palabra de Dios. Dios ha decidido utilizar la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Nosotros no predicamos la palabra porque se nos ocurrió la idea y se nos hizo suave hacerlo. No, predicamos la palabra porque es lo que Dios nos mandó a hacer y porque es el medio que Dios ha elegido para la salvación. Esto no solo se trata de la predicación de la palabra en la iglesia, sino también a diario comunicando la verdad de la palabra de Dios a la gente que nos rodea. Pero primero a los Corintios, capítulo 1, bienvenidos. Capítulo 1, versículo 21, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y esa palabra, la predicación, el enfoque de esa palabra no es tanto en la forma en que se hace, sino en el contenido del mensaje. El contenido del mensaje, la palabra de Dios. Para realizar este trabajo, el pastor debe desarrollar cercanía personal con Dios, practicar la cercanía personal con Dios. Compromiso con la oración secreta, que su propia vida sea dirigida por las Escrituras. Si el predicador solo se para en el púlpito para predicar sin vivir las verdades que está predicando, se convierta en un hipócrita. Y esto es muy fácil hacer. ¿Por qué? Porque cuando predicamos la palabra de Dios y las importantes verdades de su palabra, quizás nos hace sentir bien, nos hace sentir, no, pues yo ya cumplí. Pero no, nosotros los que predican la palabra debemos de vivir de acuerdo a la palabra primero. Eso tiene que ser algo muy central en nuestra vida, de desarrollar cercanía con Dios y vivir una vida dirigida por la palabra. Para realizar este trabajo, el pastor debe desarrollar buenos hábitos de estudio bíblico, un entendimiento funcional de las Escrituras en general, conocimiento de el mensaje de Dios, toda la historia de la redención,
debe de buscar entender estas cosas muy bien para poderlas comunicar a la congregación. Debe de cultivar su conocimiento teológico, el conocimiento de Dios. La teología es el estudio de Dios, la ciencia de quién es Dios. Y de las ciencias, la teología es la primordial, es la más importante de todas las ciencias. Por eso tenemos la palabra de Dios. Algunos otros libros que nos puedan ayudar son libros de teología o buenos libros de teología, libros que enfatizan la teología ortodoxa. Debemos de cultivar nuestro conocimiento de la historia de la Iglesia. Debemos de cultivar conocimiento de asuntos importantes como la iglesia local, la familia, misiones, etc. Todo basado en la palabra de Dios, para poder predicar con precisión la palabra de verdad. También es muy útil desarrollar el conocimiento de los idiomas bíblicos. La Biblia no fue escrita en español. Lo que tenemos aquí es una traducción el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo y un poco de arameo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Es muy útil aprender estos idiomas, nos puede ayudar mucho, y diferentes pastores van a tener diferentes oportunidades en cuanto a esto. Estas cosas serán de gran ayuda para nosotros cuando hablamos de la predicación fiel de la palabra de Dios. Aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, el apóstol exhorta a Timoteo con estas palabras. 1 de Timoteo 4, 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Aquí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a darse a estas cosas. ¿Has conocido a personas que se dan a algo? Quizás tienen pasatiempos o hobbies que, ellos se dan con mucho entusiasmo a estas cosas. Quizás pertenecen a un club de motociclistas y todo su tiempo libre inviertan en su moto. Quizás son muy aficionados del fútbol y pasan su tiempo delante de la tele, su tiempo libre, viendo qué va a pasar hoy en el partido. Tal vez son aficionados de los videojuegos y todo su tiempo libre lo pasan delante de alguna tableta o el televisor jugando. Y muy emocionados están, se dan a estas cosas. Nosotros sabemos lo que es darnos a algo. Lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas. Aquí el apóstol
manda a Timoteo darse a la enseñanza de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios. Otros estudios y hasta recreaciones tienen su lugar, pero nos debemos de cuidar de no entregarnos a ellos. Nuestras energías deben ser para las cosas que son prioridad, y los pastores en la iglesia tienen que limitar sus intereses en esta vida o sus hobbies, sus pasatiempos, para poder enfocar sus atenciones en la palabra de Dios y en el ministerio de la palabra. Habrán actividades, eventos, pasatiempos y hasta trabajos que otros creyentes pueden hacer lícitamente. Pero si tú vas a pastorear a la iglesia de Dios, no podrás participar. No puedes hacer todo. No tienes tiempo, fuerza, energías para hacer todo. Nos tenemos que limitar. Existen muchas recreaciones que fácilmente agarran nuestra atención y se convierten en el enfoque de nuestra vida. Esto debilita el ministerio del pastor y lo aleja de la cercanía que debe de tener con Dios. Tenemos que establecer prioridades. Para ser fieles predicadores de la palabra, tenemos que limitar nuestras prioridades a unas cuantas cosas. La vida devocional delante de Dios tiene que ser primordial. La familia, el ministerio, el empleo. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo invertir nuestras vidas para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Entonces aquí el apóstol dice que el que va a ocupar el puesto de obispo o anciano en la iglesia debe de ser apto para enseñar. Y las cosas que ahorita mencioné nos pueden ayudar mucho para cultivar esta aptitud en nosotros mismos con el propósito de ser útiles en las manos de Dios. Enseguida el apóstol dice, no dado a la bebida. Es así empieza el versículo 3. No dado a la bebida. Sabemos que la borrachera ha destruido muchas vidas en este mundo. Hablando de cosas a las que personas se dan, la borrachera es un pasatiempo muy popular aquí en nuestra zona, ¿verdad? Un pasatiempo muy, muy popular. El que es apto para el oficio de obispo en la iglesia de Dios no puede ser un borracho, uno que es controlado por el alcohol, uno que se entrega al desenfreno que viene por causa de el alcohol. El vino afecta el juicio de una persona. Y la madre de Salomón en Proverbios 31 le advierte de la influencia del vino o la posible influencia del vino en su pensamiento. Los ancianos necesitan el juicio, necesitan la sabiduría. No necesita ser debilitado en el juicio o en su habilidad de tomar sabias decisiones. Y cuántas malas decisiones son tomadas bajo la influencia del alcohol. Muchas, muchas. Como cristianos somos llamados a la santidad.
Somos llamados a ser radicalmente diferentes al mundo que nos rodea. Y los ancianos no deben de conformarse a este siglo. Y vivimos en un siglo muy borracho. Que el Señor nos concede la gracia de no caminar en estos caminos. El Señor pone la borrachera. Vamos a ver la seriedad o severidad con la que Dios ve este asunto. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6. Empezando con el versículo 9. Nos muestra la importancia de este asunto. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y de veras, amigos, para nosotros, para nuestra vida, no hay nada más importante que ser heredero del reino de Dios. No hay nada más importante. Tú puedes llegar a ser bien rico aquí en este mundo, pero si no eres heredero del reino de Dios, ¿de qué te sirve? Pues quizás te da comodidad por unos cuantos años y ahí se acabó. En el versículo 9 todavía. No se dejen engañar, ni los inmorales, o sea, que los que practican pecado sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí incluye la borrachera con otros pecados que son evidentemente horribles, como el homosexualismo, por ejemplo. Incluye la borrachera en la mismísima lista. Y cuando vemos esto, nos debe de advertir del peligro de este pecado. Entonces, pudiéramos preguntar, ¿no hay entonces esperanza para los que han hecho estas cosas? Y la respuesta es que sí hay esperanza. Seguimos leyendo. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si uno dice, no, pues yo he practicado estas cosas, arrepiéntate. Clama al Señor Jesucristo por su misericordia. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Arrepiéntate y busca al Señor. Él te recibirá por Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Dios ve la borrachera muy mal, como un horrible pecado. El Señor puede perdonarnos en Cristo Jesús. Como cristianos somos llamados a ser radicalmente diferente a la corriente de este mundo. Somos
radicalmente diferentes si decimos que no a la inmoralidad sexual o a practicar el sexo fuera del matrimonio. Somos radicalmente diferentes a la gente que nos rodea. La gente de este mundo ve esto como muy normal y aceptable, y Dios dice no, no lo es. Igualmente la borrachera. La borrachera es considerada como algo muy común, muy normal. Pero Dios dice no. Dios lo ve como un pecado grave. Y por medio de este pecado, o como resultado de este pecado, muchos se están quemando en el infierno el día de hoy. El Señor nos manda a arrepentirnos, correr a Cristo, quien es el que nos puede salvar. Bíblicamente, no se puede prohibir el uso del alcohol. No se puede prohibir por completo el uso del alcohol, bíblicamente hablando. El requisito aquí no es de nunca tocar nada de alcohol. El requisito es de no vivir en la borrachera o no practicar la borrachera. Y el Señor nos da muchas, pero muchas advertencias en cuanto a la borrachera en su palabra. Que el Señor nos dé la sabiduría para evitar la borrachera. Pudiéramos aplicar esto también a otras sustancias que controlan las vidas de la gente. Por ejemplo, hablamos de las drogas. La droga también controla la vida de mucha gente. Es una clase de borrachera. O hablamos del café, ¿verdad? O de la Coca-Cola, que se convierta en un vicio también. No son cosas prohibidas por Dios. Son cosas que Dios hizo. Bueno, la Coca-Cola no. Pero estas otras cosas sí. Son cosas que Dios hizo. De ser utilizadas correctamente por nosotros los humanos. Así que si yo no puedo estar feliz sin una Coca-Cola por día, señala que tengo un problema. Soy adicto a la Coca-Cola. Doy el control de mi vida a la Coca-Cola. O si soy un bebé en la mañana hasta que tomo mi café, lloro y estoy triste y todo está mal hasta que tomo mi cafecito y entonces empiezo a abrir mis ojos poquito y poder ver poquito y quizás puedo hacer un que otro trabajito, pero no. El café puede convertirse en un feo amo de la vida de una persona también. No queremos ser controlados por nada, sino por el Espíritu de Dios y por su palabra, ¿verdad? Y debemos estar de buen ánimo sin la necesidad de drogas para apoyarnos. Estas cosas afectan la mente de la humanidad. No dado a la bebida. Y luego dice, no pendenciero. Esta no es una palabra que usamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Pero habla de uno que pega, un hombre violento. Un hombre violento no es apto para el papel de pastor, obispo, anciano de la iglesia. Una persona dado a participar o en provocar riñas o pleitos. No una persona agresiva, no alguien que se deleita en la discordia, no una persona violenta o contenciosa.
El Señor, bueno, ahorita leímos, ¿verdad? El Señor nos manda, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, habla de esta disposición hacia la amabilidad y no hacia la violencia, cuando dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siguiente requisito es amable, que es el opuesto del anterior, ¿verdad? El anterior es no pendenciero, bueno, no es el opuesto, sino que refleja el anterior. No pendenciero, amable. Entonces, amable es el opuesto de pendenciero. Y luego dice, no contencioso, que tiene un significado muy parecido. No dado a los pleitos, a las riñas, al debate. A la vez, el anciano en la iglesia del Señor tiene que contender ardientemente por la fe, según el libro de Judas, ¿verdad? Judas 3 y 4, el penúltimo libro de la Biblia. Tenemos que luchar ardientemente por la fe. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El pastor en la iglesia o los pastores de la iglesia tienen el deber de proteger a la iglesia de falsa enseñanza, falsa doctrina. Y a veces en hacerlo no parecen ser tan amables, ¿verdad? El fiel pastor de ovejas, cuando ve venir el lobo, no dice, bueno, déjame sacar mi guitarrita y cantarte. No, sino saca su rifle y mata el lobo antes de que el lobo agarra a uno de sus ovejas. Quiere proteger a sus ovejas. Ahora, en la iglesia, cada uno de nosotros nos debemos de cuidar a nosotros mismos, leyendo la palabra de Dios a diario, instruyéndonos a nosotros a través de la palabra, pidiendo la ayuda del Señor y juntos en congregación somos más fuertes, más capaces de discernir falsa doctrina. Y los pastores de la iglesia tienen el deber de luchar en contra de la falsa doctrina para la protección del rebaño, de la iglesia. Que el Señor nos concede sabiduría para discernir cuándo responder de una manera y cuándo responder de otra. Cuándo responder con amor y amabilidad y buscar preservar la unidad del Espíritu. Y cuándo decir, esto es herejía, esto no entra aquí. No, estas enseñanzas no entran aquí. Y con firmeza y dureza correr la falsa enseñanza. Vivimos en un mundo de mucha falsa enseñanza. Mucha falsa enseñanza.
la doctrina de prosperidad. Es una falsa enseñanza que ha penetrado muchas, pero muchas iglesias. Dios quiere que seas sabio bueno, Dios sí quiere que seas sabio. Dios quiere que seas sano y que seas rico, y Dios quiere todo esto para ti. Es la voluntad de Dios, invariablemente, que tengas tú todo esto. Mucha gente cree estas doctrinas, y cuando no reciben la sanidad que ellos esperaban, o no reciben la riqueza que ellos tenían en mente, pues vienen pastores a decirles: no, pues si tú donas tanto dinero, esa cantidad a mi ministerio, entonces Dios te dará lo que tú quieras. Mucha falsa enseñanza existe en nuestro mundo hoy en día, y esa falsa doctrina de la prosperidad es antibíblico totalmente, y mucha gente han caído víctimas a estas falsas enseñanzas. Y no se limita a esto, sino aquí en esta ciudad existe bastante cristianismo, entre comillas, no trinitaria. Personas que niegan la Trinidad. Unitarias, iglesias unitarias, son muchas aquí en Cuauhtémoc. Este es un falso cristianismo. No es el cristianismo verdadero. Y tenemos que luchar en contra de estas falsas enseñanzas que llevan a mucha gente al infierno y niegan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría para discernir cómo responder en cada una de estas situaciones. Nuestras correcciones muchas veces deben de ser amables, con el deseo de que el hereje entra en razón, sea convencido por la palabra de Dios y que pueda tener con nosotros comunión en Cristo, ya que se arrepienta de su falsa enseñanza. Que el Señor nos concede el tacto y la sabiduría para tratar aún al hereje con la amabilidad que Él requiere, pero nunca dando paso a la falsa enseñanza a nuestra congregación. Cuando vemos estos requisitos y pensamos en el trabajo de la predicación de la palabra de Dios, no podemos más que sentirnos insuficientes. Por supuesto, todos somos insuficientes para estas cosas. Nosotros debemos esforzarnos en estos asuntos y confiar en la suficiencia de la palabra de Dios y en la suficiencia del Espíritu Santo, quien Dios nos ha dado. Oremos al Señor para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos orienta, que nos instruye, que nos consuela. Gracias te damos, Padre, y pedimos, Señor, que obres, Padre, en nuestras vidas, conformándonos más a Cristo, concediendo arrepentimiento donde se necesita, consuelo donde se necesita. Concédenos sabiduría para confrontar falsa doctrina cuando es necesario. Y pedimos, Señor, que nos sigas edificando en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buscad primero el reino de Dios
y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.